Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica y Electoral. Les habla Víctor Álvarez. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la agenda económica en el debate electoral. Una encuesta nacional realizada por Consecomercio reporta una caída promedio de 40% en las ventas en los sectores del comercio y servicios. Conindustria reportó una caída de la producción de 1,5% y la capacidad industrial utilizada es de apenas 31% en promedio. El índice de ventas que elabora Ecoanalítica registra caídas consecutivas en los últimos meses. Y en una reciente encuesta de Data Analysis, el 77,8% de los consultados evalúa como negativa la situación actual. ¿Cuáles medidas proponen los precandidatos a la presidencia de la República para reactivar la economía? Hay serios problemas en la coordinación macroeconómica por parte del gobierno, y esto se debe a la ausencia de un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en orden lógico y a la velocidad adecuada. ¿Cómo atacarán los precandidatos el problema fiscal del déficit entre ingresos y gastos del gobierno? El gobierno lleva a cabo un severo ajuste fiscal cuyo costo recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está prácticamente pulverizada. Los bajos salarios que limitan la demanda contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. La reducción del gasto público también se ejecuta a través de la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos, así como en el deterioro de los sistemas públicos de educación y salud. ¿Qué proponen para corregir el problema de la voracidad fiscal? A raíz de la caída de la renta petrolera, los ingresos de las gobernaciones y alcaldías han sufrido una drástica reducción. Ya no reciben las abundantes transferencias del situado constitucional, que es el monto de los ingresos fiscales totales destinados a los estados y municipios. Esto ha forzado a gobernadores y alcaldías a aumentar las tasas por el uso de bienes y servicios, los timbres fiscales, los impuestos municipales sobre las actividades económicas, inmuebles urbanos, circulación de vehículos, espectáculos públicos, juegos, loterías y publicidad comercial. Pero esta excesiva carga tributaria atenta contra la reactivación económica. ¿Cómo piensan los precandidatos resolver el problema monetario? ¿Qué proponen? Debido a la depreciación constante de la moneda nacional, todo ingreso en bolívares tiende a convertirse en dólares. Cada vez que el gobierno emite bolívares para pagar a proveedores, contratistas o para pagar bonos a la nómina pública, se produce una presión de demanda en el mercado cambiario. El precio del dólar se dispara y se recrudece la inflación. Para frenar el precio de la divisa, el gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje legal que deja sin liquidez a los bancos para financiar la producción y el consumo. Pero esta restricción al crédito bancario frena el consumo privado, componente clave de la demanda agregada que mueve la economía. ¿Tienen alguna propuesta para superar el problema cambiario? El gobierno ha frenado el precio del dólar reduciendo la cantidad de bolívares en circulación, pero la estabilidad del tipo de cambio se ha hecho insostenible. El precio del dólar suele pegar unos saltos de canguro, pero este salto no logra corregir el rezago que tiene la evolución del precio del dólar en comparación con el aumento en los precios de los demás bienes, de los demás productos. En consecuencia, se aprecia el tipo de cambio real. Esto significa que el precio del dólar se abarata en comparación con el encarecimiento de los demás bienes. Y este dólar relativamente barato es lo que también abarata las importaciones que compiten ventajosamente con la producción nacional.
¿Cómo piensan los precandidatos derrotar la inflación? O sea, ¿cuál es su estrategia antiinflacionaria? Precios de los bienes y servicios en moneda extranjera tuvieron tal repunte que originó en Venezuela lo que era impensable. El fenómeno que se ha conocido como la inflación en dólares. En 2018, Venezuela registró un alza de los precios de 130.000%. Si bien en 2021 superó el episodio hiperinflacionario y la inflación venía desacelerándose, las cifras anualizadas aún proyectan una inflación de 3 dígitos. Con una inflación anual mayor al 100%, es imposible generar confianza en el bolívar. Mientras se prolongue la desconfianza en la moneda nacional, se prolongará también la dolarización de la economía. Los precandidatos, ¿cómo piensan hacer para desdolarizar la economía? O más bien, tienen planteado dolarizar la economía. La desdolarización emprendida por el gobierno con la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras fracasó porque en un contexto inflacionario el dólar es la moneda que se utiliza para fijar los precios y para las operaciones de compra-venta. Los agentes económicos establecen precios y costos en dólares, cuestión que dificulta el retorno a la moneda nacional. Así es que en Venezuela es muy difícil conseguir bolívares. El monto de efectivo en divisas que circula en el país supera ampliamente la cantidad de bolívares en circulación, lo que dificulta todavía más la desdolarización. ¿Cuál será el trato que los precandidatos proponen darle a la competencia desleal que arruina la producción nacional? La apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, que además no cumplen permisos sanitarios y ambientales, aunados a la apreciación del tipo de cambio oficial, se traduce en una ruinosa competencia para la producción nacional. El impulso a la recuperación económica se limita a la comercialización de productos importados, pero no es un proceso armónico ni proporcional en todos los sectores de la economía. Por lo tanto, no logra dinamizar sectores claves como la agricultura, la industria manufacturera y la construcción. ¿Cuál es la posición de los precandidatos frente a las sanciones petroleras? La exportación de petróleo es la principal fuente de divisas de Venezuela, pero nadie quiere comprar petróleo venezolano para evitar ser sancionado por Estados Unidos. Todos se venden a escondidas con un 40% de descuento y sobreprecio en los fletes. Esto castiga los ingresos fiscales y limita el gasto público que pudiera dinamizar la economía. Por si fuera poco, las sanciones económicas han generado efectos colaterales no deseados. Bancos y proveedores internacionales, al no poder distinguir la naturaleza pública o privada de su contraparte en Venezuela, temen ser acusados de conspirar para burlar las sanciones y unilateralmente deciden suspender sus operaciones en el país. Empresas privadas han sido perjudicadas por el cierre de cuentas en la banca internacional, por la pérdida de financiamiento, suspensión de líneas de crédito, dificultades para realizar transferencias, cobros y pagos, cancelación de órdenes de compra, pérdida de proveedores y rupturas de redes de suministro internacional. Esto obstaculiza la adquisición de materias primas, insumos, repuestos y equipos, toda vez que los bancos y proveedores internacionales se inhiben de hacer pagos y despachos de pedidos a contrapartes venezolanas. ¿Cuáles son las propuestas de los precandidatos para corregir esta problemática? ¿Cuáles medidas aplicarían para recuperar la confianza y la seguridad jurídica? Para impulsar una recuperación estable y sostenida de la actividad económica, es imprescindible crear un entorno favorable a la inversión productiva, con respecto y mucho respeto a los derechos de propiedad, respeto a la seguridad jurídica y mucha claridad en el marco legal, regulatorio e institucional que rige la actividad económica. El entorno económico en este sentido debe estar libre de incentivos perversos
e inestabilidad en las reglas del juego. Finalmente, ¿cuáles medidas tienen previstas para repotenciar los servicios públicos? La reactivación de la actividad económica requiere servicios públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados. Estas son algunas preguntas de la agenda económica que los precandidatos deberían responder en su oferta electoral para motivar a los electores y contribuir a vencer la apatía electoral. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.